hecho una foto de un agujero negro, todos estamos pensando en cosmología. Si hay alguien que no está aquí para el evento de ciencia, estamos hablando de cosmología. Cuando hablamos de agujeros negros, menos mal que no he dicho un agujero negro con pelos, que también los hay, estoy hablando de Hawking, pero estamos todo el rato hablando de ciencia y de cosmología. Bueno, pues hoy vamos a hablar, que tenemos la suerte y tenemos que agradecer a Eugenio que esté haciendo hoy una maratón para venir hoy a Ciencia en Boulevard. Eugenio Manuel Fernández, que se me olvidó el apellido, es licenciado en física, profesor de matemáticas, ¿no? Y de todo lo que se le pone por delante, pero básicamente, o sea, está aquí, no puede ser profesor de eso, sí, porque sabe física, sino porque es uno de los divulgadores más famosos de este país, el que tiene muy poca vergüenza, muy poca vergüenza, en el sentido de que divulga como le sale, le divulga con su estilo, y eso se agradece, porque esto es muy natural. Tiene, bueno, es uno de los divulgadores de Naucas, tiene un montón de libros ya, biografía de Ampère, de Boyle, de Arquímedes, por supuesto, y un libro de lo de la colección de Vallatimo, de la compilación lunar Vallatimo, que no creáis que todo el mundo se la cree. Y ahora viene a presentarnos, supongo, su libro. Esto no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, que yo he tenido el gusto de leerme, y que, bueno, él lo va a contar, no voy a hacer spoiler, a mí me gustó mucho, sobre todo me gustó mucho porque tiene la frescura de Eugenio y no se ha cortado. O sea que yo, cuando he hablado con él de el libro, que he hablado en Los Chanchitos, creo, y el Radio Nacional de España, pues le agradecí a él y le agradecía sobre todo al editor, porque si alguna vez intentáis escribir un libro, no creáis que los editores os dejan ser como sois. A mí me hace mucha gracia porque algunas veces te escriben y te dicen, me encanta tu estilo, escribe un libro, y cuando escribes el libro te dicen, quítale tu estilo, ponlo más neutro, y bueno, claro, tienes que maldecir en arameo. Bueno, pues aquí en este libro me hizo mucha gracia porque si lo conocéis, si habéis visto charlas sobre él, de Enrique, pues Guadalmazán ha dejado que plasme su estilo, con lo cual es un libro muy divertido, aunque vaya de muertes. A mí que la muerte me hace una desgracia. Va sobre muertes, pero es un libro además que está escrito por alguien que no solo se ha limitado a contarnos las muertes, sino que va enlazando distintos. Eso también me gusta, que cuando te están contando una historia se vayan derivando, ¿no? Como los polinomios. Y él se va derivando y te cuenta otra cosa que no tiene que ver, te pone en contexto lo que te está contando, y bueno, pero tiene que ver, sí que tiene que ver, pero que se ve que tiene una. O sea, te vas poniendo dentro del contexto y es muy divertido. No voy a hablar más del libro, voy a dejar que lo haga él y nada, que nos damos con un fuerte aplauso. Viene de la Casa de la Ciencia, de dar otras charlas sobre vocaciones STEM en femeninas, que no sé cómo ha ido, Bien. La verdad es que ha ido también, que ha sido 2 horas y media, yo esperaba, he llegado corriendo aquí, que no daba tiempo, he llegado por último, pero bien, ha ido muy bien. O sea, que ha sido un atraco que yo cuando vi el cartel digo, tienes que venir, por favor, así que recibamos con un fuerte aplauso de agradecimiento a Eugenio. Gracias. Bueno, Clara, lo primero, Clara y Alberto, muchísimas gracias, me encanta que contéis conmigo, sabéis que siempre estoy cómodo con vosotros, me río mucho y aprendo, no solamente me río. ¿Sabes? Es como cuando te dice un alumno, es que yo me río mucho en tu clase, pero aprendes o no, o sea, yo también quiero que aprendan, ¿no? Con ellos se aprende mucho, estoy encantado, ¿vale? Efectivamente vengo a presentar el libro, algunos que estéis aquí ya habéis visto la presentación del libro, y bueno, he cambiado alguna cosilla, porque os digo, lo que me ha dado la vida, ¿vale? Para que los que estáis repitiendo y estáis convalidados, por lo menos que veáis algo nuevo, ¿no? O sea, como fuera el siguiente curso, ¿no? No el primer curso. Bueno, me han dicho que me quede aquí quieto e intentaré quedarme quieto, una cosa que es muy difícil para mí, ¿vale? Si me muevo mucho me lo dice, estaré como un tententieso, no tipo así. Bueno, el libro, la portada ya la habéis visto por ahí. A ver si otra vez se me ha quedado esto. Ahora, la portada ya he dicho. Ah, ya está. Estaba bien eso. Bueno, os pongo aquí un índice para que estéis un poquito como una especie de guía de camino, ¿no? De viaje. Yo voy a hablar primero, voy a contaros cómo nace este libro. Hay un porqué. El libro no nace de cualquier manera, hay una historia detrás. Luego vemos una selección de historias, que es algo así como una técnica de marketing, ¿no? Que lo compréis, ¿no? Está aquí, ¿no? Os quedáis con la gana, ¿no? Voy a rascar donde uno pica para que os quedéis con la gana y que lo compréis y que lo leáis entero. Y después dice, pero yo soy capaz de leer el libro, que vale muertes. Porque ahí sí quién es capaz de leer el libro. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo nace este libro? Siempre me gusta decir lo mismo. Y es, ¿qué mejor manera de hablar del nacimiento que una ecografía, ¿verdad? Además, es la ecografía de mi hija. O sea, con más razón. Pero es que además,
el libro nace a la vez que más o menos mi hija. La historia es la siguiente. Yo tuve, como no está mi mujer, no está en directo, ¿no? Está grabando. Pero estoy grabando. Sí, pero no le diré nunca dónde encontrar el enlace. Entonces, yo estuve obligado, lo hice porque quería, estuve obligado a ir a los cursos de preparación al parto, ¿no? O sea, que haya sido padre recientemente lo recordará como una experiencia poco grata. ¿Y por qué? Sobre todo por el horario. Yo soy profesor de secundaria, terminaba a las 3 de la tarde, en Rota, y tenía que ir a Puerto Real, al Puerto Santa María, a las 5 de la tarde, al curso de preparación al parto. Come corriendo, sal corriendo, con el sueño que se implica, lo cansado que está de aguantar adolescente, y claro, ¿qué te enseñaban? A respirar. A las 5 de la tarde. Oratoria, ¿no? Y allí, yo me moría de sueño. Aquello era soporífero. Me llegué a pegar alguna cabezada, lo cual supuso algún que otro conflicto familiar. Y nada, ¿y qué empecé a hacer? Digo, pues voy a empezar a investigar cosas. Y un día empecé a hablar de, bueno, temas de anestesias y demás, y me encuentro el nombre Fidel Pajes, que seguro que le suena a mucha gente porque cada vez más famoso. Fidel Pajes fue un médico militar español que inventó nada menos que la anestesia epidural. O sea, fue el que inventó la anestesia epidural. La que hayáis sido madre, tenéis que adorarlo. Deberíais poner una foto de Fidel Pajes en vuestra mesita de noche y toda la noche resalte la gracia, ¿vale? No solamente la anestesia madre. ¿Por qué? Porque de hecho Fidel Pajes no inventó esa anestesia en principio para las mujeres. Él inventó esa anestesia, que por cierto la llamó metamédica, no epidural. ¿Para qué? Para sus compañeros que tenían algún tipo de herida de guerra, ¿vale? De combate. Entonces, después con el tiempo, evidentemente, se popularizó y dijeron, oye, esto es ideal para una mujer parturienta. ¿Qué ocurre? Que este hombre murió en un accidente de tráfico. Lo peor no es que murió en un accidente de tráfico, es que murió con 37 años. O sea, ¿qué más cosas podría haber inventado? Entonces yo estaba allí en los cursos de preparación al parto, me encuentro aquello, llevaba años obsesionado con el tema de la muerte, los científicos y demás, y digo, aquí hay un libro. Y entonces nada, lo típico. Azares de la vida, acabas hablando con un editor, te propone que tiene un tema, tú, me encanta, vamos a hacer para adelante. Morbo, la gente le va morbo. Pero yo no iba a escribir ni he escrito un libro morboso, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente es un libro que se centra en la muerte de científicos. Habla de los científicos y de la muerte. Vamos a ver un video. Perdón. Bueno, pues, ¿por qué pongo este vídeo? Pues ahora mismo lo justifico. Habéis dicho ahí dos elementos en común, uno es evidente y el otro hay veces que hay que pensarlo. Los estudiantes cuando ven los institutos lo pillan rápido. El primer elemento en común, niños que se caen, ¿no? Y el segundo, son padres, no hay madres. Yo he estado hablando todo el tiempo de científicos de manera consciente. Vengo ahora mismo de un coloquio que ha durado 2 horas y media, precisamente un coloquio sobre el género en sí. Porque hay una deficiencia de mujeres que estudian carreras de ciencia y sobre todo de tecnología. Algunas ingenierías, ¿no? Como ingeniería electrónica, ingeniería aeroespacial. Y yo vengo aquí y me pongo a hablar de científicos. Y pongo un vídeo de padres. Y porque no son madres, nos hace mucha gracia, nos reímos. Y lo que contaba allí es que realmente la sociedad todavía sigue dándole un papel al hombre que no se lo da a la mujer o viceversa. Sigue habiendo ahí una brecha. Entonces realmente el libro iba a tener otro título al principio. Yo planteé el libro como estos señores que están ahí. Para mí esos hombres son héroes, pero anónimos, héroes sin capa, sin espada, sin escudo. ¿Por qué? Porque están salvando a sus hijos, evidentemente, y nadie los conoce. Fidel Pajes, para la gran mayoría de las personas, fue un héroe. Que se lo digan las que habéis sufrido el parto, ¿no? Entonces, claro, no podemos ponerle hoy en día un título como este a un libro, porque no es inclusivo. ¿Cuál es el problema de hacerlo inclusivo? Bueno, ahora os lo cuento, vamos con otro libro. Y os cuento cuál es el problema de hacer que el título sea inclusivo.
Mira, señores, he conseguido diseñar, crear, escribir por fin el chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. El chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. Dice así, van dos hombres por la calle. Bueno, dos mujeres, dos transgéneros, un hombre y una mujer, un perro y un hombre de una minoría étnica. Eran trabajadores los dos. O sea, uno estaba cobrando el paro y el otro tenía mucho currículum, pero no consiguió trabajo y tuvo que emigrar, pero volvió. Van dos personas por la calle y entonces una le dice a la otra, hablando en español, subtitulado, y con lenguaje de signos al mismo tiempo, y de vez en cuando dice algo en catalán, y en valenciano, y en gallego, y en euskera, y en silbo gomero también, con acento canario sin perder el, ¿no? Le dice, el otro día en un restaurante me comí un filete, una ensalada, un batido de tox, y estaba malo. Y llamé al camarero, a la camarera, al camarero, a la persona que atendía, y vino, ¿no? Pero fui yo, quedamos en la mitad del camino. Y me dice, ¿qué le ocurre, caballero? Y yo, caballero no, porque yo no tengo caballo, además. No se puede tener caballo, porque no, eso de que yo no montar un caballo es una expresión animal, y no está bien. Señor, ser humano, y le digo que estaba malo el filete, el batido de tox, de hierba, llamadas en libertad, sin ningún tipo de... Y me dice, ay, perdón, ahora se lo cambio. Y se cayó el del medio. Pero no se hizo nada, se tropezó. No es gracioso que la gente se tropiece, eso es más divertido. No le pasó nada. O sea, que él dio un hueco en el suelo, porque el ayuntamiento no está lo que está, dio un hueco en el suelo y subí, y casi me caigo. Pero al final todo bien, ¿eh? No hay problema. Es gracioso, ¿no? El chiste políticamente correcto que no ofende a nadie. Bueno, bromas aparte, estamos viendo un momento en el que muchas veces nos pasamos, ¿no? Todo lo políticamente correcto. Voy a hablar de muertes, yo os aviso. No voy a ser políticamente correcto en algunos momentos. El problema de ponerle el título de Héroes de la Ciencia, que si queremos ser inclusivos, al final tenemos que poner el título también de Heroínas de la Ciencia. Nos va a recordar alguna molécula que los químicos que hay aquí en la sala la reconocerán. Y si no la reconocéis, pues os pongo eso que seguramente ya reconocéis. Entonces, Heroínas de la Ciencia, ¿a qué nos referimos? Está chunga la cosa. Bueno, pues entonces, el título es Eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia porque es la verdad. Yo, durante toda mi vida, desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, me ha encantado leer biografías. De pequeño leía biografías de santos, incluso, geografías. Me encantaban. ¿Qué ocurre? Que en las geografías, la vida de santos, a mí me encantaba el final, porque morían de la forma más curiosa del mundo, que le cortaban una teta, le cortaban un brazo, lo que sea, una cosa tremenda, súper épico todo, ¿no? Pero ahora leía la biografía, no, de un literato, los literatos también, por ahí algún que otro filólogo, los literatos morían de maneras desgraciadas, suicidio, asesinato, una cosa horrible. Pero los científicos solo hablaban de la carrera científica y yo decía, ¿y de qué ha muerto? Y todo el mundo sabía, Marie Curie dice de leucemia, ¿ah? ¿Y quién más? ¿Y los demás? ¿De qué? Pues entonces, eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia porque realmente es que no se suele contar. Conocemos algunos casos elegidos y punto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a coger algunas historias conocidas para recordarla, el que no la conozca, el que la conozca un poco y el que no la conozca, que la conozca, valga la redundancia, y algunas historias que seguro que no son conocidas, seguro, ¿vale? Pues vamos a empezar. Lo primero que voy a poner es haceros sentir mayor, 100% mucho. Os voy a hacer que os sintáis un poquito mayor. Ya está, ya. ¿Sí? Bueno, pues siento mucho decir que si lo había identificado tenéis más de 40 mínimo, ¿vale? Es Félix Rodríguez de la Fuente. Ya, montones de científicos y científicas que yo conozco se dedican hoy en día a la ciencia porque Félix Rodríguez de la Fuente les ha rascado donde no pica y les ha sacado algún gusanillo científico. Bueno, pues resulta que él, yo creo que la mayoría lo sabéis, los que conocéis a Félix Rodríguez de la Fuente, murió en un accidente aéreo, en un helicóptero, iba en un helicóptero en Canadá. Después hubo teorías de la conspiración, que lo mataron, todas esas cosas ni me miento porque son absurdas. Bueno, resulta que uno dice, bueno, pero no va de científico y de científica. Félix Rodríguez de la Fuente no fue científico, ¿cómo que no? Vamos a ver. Félix Rodríguez de la Fuente fue documentalista, pero también tuvo sus incursiones en la ciencia. No me voy a poner aquí a contar todo lo de él, pero ahí pongo dos imágenes
que son las más conocidas. Félix de la Fuente, por ejemplo, le dio el papel al lobo que merecía. El lobo en España, antes de los años 70, 60 incluso, estaba muy mal visto. Se veía como un animal que se comía las reses. Con lo cual, vamos a matar lobo. Hoy en día el lobo es muy apreciado gracias a él. Y lo que tenéis arriba a la derecha es lo que pensáis que es. Un halcón peregrino arrancándole la cabeza a una paloma. Yo he avisado, no iba a ser políticamente correcto. Sí, le está arrancando la cabeza. Resulta que Félix Rodríguez de la Fuente fue pionero en el control aéreo de aves pequeñas como palomas y gorriones y demás en los aeropuertos. Es decir, bueno, aquí tenemos un experto que si me equivoco me corrige. Resulta que algunas aves entran en las turbinas y pueden ocurrir accidentes. No es que ocurriese todos los días, ni mucho menos, pero claro, sí ocurre más de lo que parece. Pero hay accidentes con eso. No hay eso. Por eso que no ocurre todos los días que muere gente, pero efectivamente entran estas aves en las turbinas y él fue uno de los pioneros en decir, oye, espérate, vamos a controlarla. ¿Y cómo la controlamos? Vamos a meter a ver capaces. Entonces hoy en día prácticamente en todos los aeropuertos hay cetreros. Yo vivo en Rota, en la base naval hay un cetrero y controla con algo peregrino pues, todas las aves que están por ahí. Y eso fue uno de los que lo popularizó. Otro de los casos, pues ya hemos hablado, Marie Curie. Pues Marie Curie en el libro aparece de pasada, muy de pasada. ¿Por qué? Porque en el libro yo no hablo de cualquier muerte de científico. Empezó diciendo, el libro va de muerte de científicos. Bien, vamos a ir matizando. No son muertes de científicos. Son muertes curiosas. Muertes que no son habituales. Y me dice, pero se murió de cáncer. Hombre, hoy en día, desafortunadamente, sigue siendo una causa de muerte que es habitual. Y en su tiempo también. Sí, pero es que ella cogió la leucemia, desarrolló leucemia por su experimentación. Sí, y mucha gente. O sea, lo mismo que ella, muchísima gente. Con lo cual el libro se convertiría en una enciclopedia. Y tuve que desechar por completo el tema de muerte por cáncer, por desgracia, ¿no? Sí hablo del marido, de Pierre Curie. No sé si lo sabéis, se suele conocer más la historia de Marie Curie, pero Pierre Curie, un día de abril, por cierto, creo que era abril, incluso era el 7, no me acuerdo ahora mismo, si lo buscáis por ahí, buscarlo, a ver si recordarme el 7 de abril. Como sea en 3 de abril, sería un puntazo. O marzo, creo que era marzo, no, búscalo, claro. Pues un buen día él iba a su laboratorio. 19 de qué? De abril, vale, 19 de abril. Es que la memoria ya me va fallando con los años. Pues resulta que un buen día iba a su laboratorio y estaba lloviendo en París. Y la calzada estaba mojada. Simplemente se resbaló y pasó un carruaje de gran tonelaje por el cráneo y le reventó literalmente el cráneo. Literalmente, murió en el acto, obviamente. Pues ese tipo de muertes son las que se cuentan en el libro. No cuento detalles. Es decir, no cuento evidentemente cuánta masa encefálica se derramó por la carretera, ni cosas de esas. No da asquito, no te da dar asquito. ¿Qué me interesa a mí de Pierre Curie? Bueno, a él se le suele reconocer, se le suele recordar por los estudios que hizo junto con su mujer, ¿no? Y Becquerel, de la relatividad natural y el premio Nobel, etc. Pero a mí hay una cosa que me interesa más, que se conoce menos y que me encanta como físico que soy, que es una magnitud que se llama piezoelectricidad. Pues resulta que la piezoelectricidad se entiende muy bien con ese GIF que tenéis ahí. Hay algunos materiales, iba a decir sustancias, más bien es material la palabra, hay unos materiales que cuando tú los comprimes o los alargas, producen una corriente eléctrica. Y eso es lo que se utiliza, eso es la piezoelectricidad. Lo descubrió junto con su hermano, fueron los dos. Se utiliza en un transductor. Y algunos nos quedamos igual. ¿Qué es un transductor? El transductor de Google. Ese aparatito que está ahí, ya a algunos les va sonando. Pues volvemos a la primera diapositiva. El transductor es el aparatito que se utiliza para las ecografías. Que he vuelto a poner la ecografía de mi hija, a ver si la contrata ya alguien y me saca de pobre. Tiene 2 años y medio, o sea que todavía no puede la pobre escribir nada, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza no solamente para ecografías, sino ya sabéis para ver los tejidos blandos, estómago, riñones, lo que sea. Pues es curioso, ¿no? Estas cosas cíclicas, que volvemos a lo mismo, que siempre me hace mucha gracia. Pues están los transductores. Vamos a seguir con casos conocidos. El Arquímedes yo creo que es uno de los casos más conocidos. Pero me gusta contarlo con detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, perdón, he pasado por delante de la cámara, me va a matar. No. Porque he escrito una biografía de Arquímedes y tengo que hacer publicidad. Sería bien que te matara y podría hacerse una edición nueva. Es que murió dando una charla. Bueno, claro. No hay soldado romano por aquí. Claro, efectivamente. Pues escribí una biografía de Arquímedes, me encanta, soy un auténtico fan de toda su obra y la verdad que va muy bien, 8 ediciones, tiene una barbaridad. El caso es que
la figura de Arquímedes, como cualquier figura de hace muchísimos años, muchos siglos, está distorsionada con el paso de los tiempos. ¿Por qué? Por lo que hablaba antes de las biografías de santos. Es igual. La épica cada vez es la bonita, que cada vez se va haciendo más grande y se cuentan cosas que, bueno, que son muy dudables. Por ejemplo, se habla mucho de los aparatos que hizo, ¿para qué? Para que no se entrase en Siracusa. Su ciudad natal era Siracusa, que estaba en Sicilia, y es verdad, se sabe que los romanos no conseguían entrar en Siracusa y era por las invenciones suyas. Pero no hay ni un libro suyo donde cuente sus aparatos. El tornillo de Arquímedes, que os sonará, él no escribe nada del tornillo de Arquímedes. La garra de Arquímedes, que era una especie de grúa manual con la que cogía los barcos y les daba la vuelta, literalmente. Él no lo escribe en ningún libro. Por ejemplo, los espejos luctorios, que son como unos espejitos, el sol se reflejaba y conseguía que el barco enemigo ardiese. Eso no aparece en el libro. ¿Y por qué? A los matemáticos van a encantar. Porque en aquella época era como poco limpio el hacer cosas con las manos. Lo bonito eran las matemáticas, ¿no? Yo, ingeniero, no soy cosa de artesanos, se llamaban artesanos, ¿no? Entonces él solo escribió libros de matemática y matemática física, ¿vale? Son 30 obras y bueno, este hombre, como cualquier otro ser, envejeció, tenía derecho, pero envejeció mucho para la época. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo y llegó a más de 70 años. Hoy en día no es un anciano, una persona de 30 años, o no muy anciano, ¿no? Pero en aquella época era muy viejo. ¿Qué ocurre? Que él estaba ya metido en sus cosas y ya no estaba para hacer ganchos, tornillitos, ni nada de eso, ya no estaba para hacer ningún tipo de máquina. Pues entraron en Siracusa, entraron los soldados romanos en Siracusa y lo encontraron allí haciendo dibujitos en el suelo, en la arena, en lo que se llamaba arenario. Si no sabéis lo que es el arenario, es como una tablet de oro de su época, porque hay una cajita con arena, y estaban con palos, ¿vale? Después se ponía muy fácil. Bueno, como el telesqué en nuestros tiempos, ¿no? El telesqué, por lo mismo. Entonces, resulta que le llegó un soldado, cuenta la historia, ¿no? Y le dice, acompáñame. Y él dijo, pásate, te escucho. Y el soldado, ¿qué hizo? Le borró con el pie lo que estaba haciendo dibujos geométricos. En su época no existía el álgebra, ¿vale? Todo era con geometría. Bueno, ¿qué hizo él? Le dijo, no me toques los círculos. El romano no lo entendió bien. ¿Y qué es lo que hizo? Pues le atravesó el pecho con una espada. Yo creo que murió por una frase desafortunada, siempre lo digo. Si hubiese dicho, no me toques los triángulos, pues no hay ambigüedad, ¿no? No me toques los pentágonos, pero los círculos estaban claros. Entonces esto lo cuenta muchas crónicas, evidentemente algo de épica hay. No han exagerado, ¿vale? Es posible que muriese en la contienda, etcétera, pero lo han exagerado. Un héroe, para mí fue un héroe de la ciencia, el tío murió defendiendo su tipo de geometría, ¿no? Claro, Alberto, a ver si vosotros defendéis los escritoides, no me toques los escritoides. Bueno, pues me recuerdo. ¿A quién? ¿Cómo? O sea, que Sophie Germain. Sí, se inspiró con esto. Sí. Si alguien estaba dispuesto a morir por su título, Sí. porque debería ser algo maravilloso. Efectivamente. Y por eso estudió matemáticas. Que yo le digo Sophie Germain, por se escribe así, ¿no? Bueno, podría poner un vídeo que me recuerda esto simplemente, porque yo soy una muerte incluso curiosa, graciosa, ¿no? Bueno, pongo el vídeo en realidad también porque este año, como sabéis, se cumple el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Posiblemente recordaréis un vídeo que se hizo viral hace 20 años, cuando no existía ni siquiera, vamos, los clientes, ¿no? Y te llegaban los vídeos virales por correo electrónico, ¿no? Es que me ha llegado por correo electrónico, entonces es verdad. Luego empezaron los PPT, los PowerPoint de gatito, ¿no? Etcétera, ¿no? En aquella época de los PowerPoint de gatito llegaba un vídeo que salía Neil Armstrong bajando por las escalerillas, seguro que suena, y hacía un foco, ¡puf! Y le daba, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el que hizo ese vídeo es el mismo autor que hizo este vídeo, Adam Stewart. Y era un tío que hacía vídeos de cachondeo, y la gente lo cree, ¿vale? Bueno, buenísimo. Bueno, otra muerte conocida, Dian Fossey. Le he dicho que le poner una muerte conocida. Dian Fossey fue primatóloga no tanto de estudio, sino de manera experimental, ¿vale? Era una de las mujeres de Becky, que eran 3 mujeres que cada una se dedicaba a estudiar un primate, ¿no? Orangutanes, gorilas y chimpancés. A ella le tocó los gorilas, y ella simplemente fue a contar gorilas, iba a contar gorilas. Pero se metió tanto en el tema
se metió tanto en el tema que acabó formando parte de la propia familia de los gorilas. Y los gorilas la reconocían como una más. Una cosa que nunca jamás había conseguido nadie. Ella fue pionera en eso. ¿Qué ocurre? Que en la zona donde ella estaba haciendo la investigación había muchos cazadores furtivos. No estamos hablando de cazadores furtivos que comiesen, que matasen, perdón, para comer. No, ¿eh? Si dijimos eso, uno dice, bueno, en el fondo se mataban para comer, porque vendían los gorilas y se quedaban con el dinero. Pero bueno, yo no voy a valorar aquí el trabajo de ninguno. El caso es que los mataban para coger las cabezas de gorila y las manos y venderlas. Y quitaban las crías y las vendían a zoológicos. ¿Qué pasa? Que ella se metió en ese entramado y consiguió durante un tiempo mantener a los furtivos a raya. Claro, los furtivos se cabrearon y tienes que tener cuidado con quien te junta. Apareció muerta con un machetazo en la cabeza un día cualquiera dentro de su tienda de campaña. Si no conocéis la historia, que supongo que muchos la conocéis, hay una película preciosa que es Gorilas en la niebla, os la recomiendo, un libro que también se llama de título homónimo, que también os lo recomiendo. De verdad que la historia es preciosa, la cuenta muy bien. Acabó perdiendo un poco la sabeta, ¿eh? Y murió por sus círculos. Ella murió por sus círculos. Bueno, pues, este señor que está aquí no aparece en el libro, pero me encanta esta foto. Este señor que está aquí padece un trastorno de la piel que se llama argiria. Si hay algún químico, le suena la palabra argiria, seguro. Ah, sí, plata, ¿verdad o no? Ese hombre tiene una intoxicación por plata, ¿vale? Resulta que este señor, cuyo nombre no recuerdo, porque no me acuerdo del nombre, era un hombre que iba por platos de televisión en Estados Unidos, enseñando su cara, ¿vale? Simplemente enseñando su cara. Tenía un problema de piel y fue al médico, fue al dermatólogo, y le dijeron, mira, tenemos esta cremita, y te la vas a echar, pero en poca cantidad. Lo típico que te dicen, un bebito, y se te va porque vas a apretar más, ¿no? Y sigue saliendo, y lo coges todo. Pues nada, él cogiendo todo. Te va a echar poquito, y que nunca te dé el sol, ¿vale? Tenían sales de plata aquello. Tenían sales de plata. ¿Por qué nunca le podía dar el sol? Porque la luz ultravioleta lo que hacía era que liberaba la plata y te lo dejaba en la piel. Y ahí se queda para siempre como un tatuaje. Y le dijeron, si haces esto, ten cuidado. Entonces, ¿qué hizo? Pues como en la película de los Dread. No le des de comer después de las 2 y lo moja. Venga, le das de comer y lo moja. Pues se echó mucho y salió eso. Pues se convirtió en esto. Y sí, lo estáis pensando. Yo he dicho que no voy a ser políticamente correcto. Os recuerda Papá Pitufo. Es la verdad. O sea, estáis ahí con la cara y ninguno se ríe de Papá Pitufo. No es que me estés riendo de él, que la verdad, vamos. He dicho que no voy a ser políticamente correcto. ¿Qué tiene que ver este hombre con el libro? Bueno, paciencia, que todo llega. ¿Por qué le pegó un salto? Ah, bueno, como muletilla final, no te automediques, ¿no? Moraleja, ¿vale? No te automediques. Pegamos un salto de Estados Unidos a Japón, ¿vale? Al mar de Yasushiro, en Minamata. Resulta que en los años 50 y 60, que ya de eso no sé, ya aquí hay gente que tiene edades para recordar eso, de pronto aparecieron unos casos en los que unas 400 personas presentaban unos síntomas, sobre todo neurológicos, que tenían como temblores, y muchos murieron, y no se sabía qué pasaba. En principio, eso estaba en Japón y nadie lo sabía. Y Japón, evidentemente, no iba a empezar a publicarlo. Pero llegó un tocayo mío que se llamaba William Eugene Smith, y lo hizo conocer al mundo. Este hombre era fotógrafo. Hizo fotografía, se ve muy bien la mano de los espasmos, sin ánimo de ofender a nadie, ya ha puesto el chiste de antes, es como Chiquito de la Calzada, para que haga idea, esos son los espasmos que tiene, ¿vale? No es broma. Y se dio cuenta que había un problema allí. ¿Y qué hizo? Publicó esta foto a nivel mundial. Y claro, ya Japón dijo, hay que investigar. Y descubrieron quién era el culpable. Este chiste no se entiende nunca. Yo lo voy a poner, lo voy a intentar. A ver si se entiende y vemos, y si no lo explico, me lo cargo. ¿Quién era el culpable? ¡Ay! ¿Qué se ha pasado? No me lo puedo creer. No tiene paciencia. Es que debería leer una música. Freddie Mercury, Mercurio. El culpable era Mercurio. ¿Vale? Cuesta, muy rebuscado. Existe súper rebuscado. Entonces, lo voy a parar, que como lo voy a poner por internet, no sé que os cobren derecho de. ¿Vale? La cosa está muy chula. He puesto un momentito nada más, si no cortáis. Bueno, pues resulta que el culpable era el mercurio, no la plata, el mercurio. Resulta que el mercurio produce una enfermedad parecida, ahora digo cuál es. ¿Y por qué se descubrió eso? Porque evidentemente investigaron las aguas del mar de Yasushiro, ¿vale? En Minamata, y descubrieron que una empresa, una petroquímica, había vertido en 1968
81 toneladas de mercurio. No estamos hablando de 1 kilo, medio gramo, no. 81 toneladas. O sea que estadísticamente, sí, dime. Y si vertió del 68, como que los primeros casos fueron el 55. Porque esa pregunta ya me la han hecho una vez, porque la gran cantidad fue ahí, pero ya antes sí, empezaban a decir, pero ahí fue brutal. Y entonces a partir de ahí los casos se aceleraron, ¿vale? 50 y algo fue cuando empezaron los primeros casos, efectivamente. Entonces, claro, ellos cuando empezaron a pedir papeles y demás, descubren eso, van para atrás, que han vertido un poquito solamente, y ¿qué pasa? Que entró en la cadena alimenticia, en la red trófica, los pescaditos se lo comían, se quedaban sobre todo en las partes de la cabeza, y después las personas se lo comían. Esto es que provocó a nivel mundial y sigue provocando una psicosis. Hoy en día hay gente, tú estás comiendo lo típico en verano, y siempre viene el cuñado, aunque ya no tenemos que decir lo del cuñado, siempre viene el cuñado diciéndote, ten cuidado con la cabeza porque tiene mercurio. Y yo, vamos a ver, hay muchos controles de la vida hoy en día, que no te va a pasar nada, se va a descubrir rápido, ¿vale? Bueno, pues eso produce una enfermedad que se llama hidrarquía, ¿vale? Hidrarquía es el trastorno que produce no el consumo, sino la intoxicación por mercurio, igual que la alquimia era de plata. Bueno, pues esto fue lo que tuvo esta señora aquí, Karen Wetterham. Resulta que esta mujer, que era norteamericana, era experta en sustancias tóxicas. Experta en sustancias tóxicas. Y entonces estudiaba el dimetilmercurio, que era el que tenía ahí. Y claro, ella tenía sus medidas de seguridad. Lo típico, el traje, la gafa y guantes de látex. Un día le cayó con la pipeta 2 gotitas de dimetilmercurio en el guante y no le dio importancia. Se quitó el guante, se lavó y se fue a su casa. Pasaron 5 meses aproximadamente. Pues resulta que cuando pasan esos meses empieza a tener los síntomas chiquitos de la calzada, la pobre, y se da cuenta y dice, yo tengo una intoxicación por mercurio. Rápidamente fue a un hospital, le dijeron que sí y ya no había nada que hacer. Cuando tenemos una intoxicación por mercurio hay un tratamiento que se llama quelación, que hace que elimines parte del mercurio y te puede salvar. Ya para ella no había salvación, ya no había tiempo. Entonces nada, la investigaron, la vieron tal y cual, fue una heroína de la ciencia. Fue una heroína de la ciencia porque gracias a ella sabemos hoy en día que el dimetilmercurio no traspasa el látex, sí traspasa el látex, sí traspasa el PVC y el neopreno. Es decir, si queremos investigar con esa molécula, que puede servir para algo el día de mañana, no podemos utilizar esas cosas. De hecho, el látex en general lo están eliminando ya de todos los laboratorios. Poquito a poco, me lo dijo un bullet el otro día, que, bueno, el 10 de abril se una entrevista que me hizo él sobre seguridad en el trabajo, y comentaba en la entrevista, estoy haciendo un poco de spoiler, pero como va a salir después de abril, no, ¿eh? ¿Listo? Sí. Vamos a ver. Dentro de un rato. Pues ya he hecho spoiler. Bueno, es en la SER Valencia, que tampoco es que va a salir en internet, eso sí es verdad. Ser saludable. Entonces, por lo visto, los guantes de látex los están quitando, es verdad, por el tema de esto. Entonces, bueno, hacemos un doble favor, ¿no? Una sustancia biológica que no recuerdo cuál es. No recuerdo la misma. Ahora que no me acuerdo. Pues ya que estamos hablando de sustancias tóxicas, el veneno por antonomasia, el cianuro, que tiene, ¿no?, un aroma a almendras amargas, ¿verdad? No es que lo conozca. Sí, huele. Estoy así de lejos, no te ves encima. Huele a almendras amargas. Bueno, pues mucha gente ha muerto o asesinada o mediante suicidio por la ingesta de cianuro. Aquí tenemos el ejemplo por antonomasia, Aranturi, que posiblemente conozcáis casi todo. Pero bueno, lo voy a explicar un poquito con detalle, por si no conocéis todos los detalles. No voy a hablar tanto de su vida ni lo que hizo. De lo que hizo me va a basar en lo típico, ¿no? Que él descifró la máquina Enigma de los nazis, ¿no? Es decir, los nazis se mandaban entre ellos mensajes cifrados y él descubrió la forma de descifrar esos mensajes. Dependiendo del experto, pues algunos te dicen que se redujo la guerra en 3 años, otros en 1 año, otros en 2 meses, unos te dicen que se evitaron 200.000 muertes, otros 1 millón de muertes. A mí me dan igual los números. Gracias a él se redujo el tiempo de guerra y el número de muertos. ¿Eso dicen que no, ¿recuerdo? Okay. Yo he leído que se amplió el tiempo de la guerra. Pues ahora tú en el debate lo vas a contar. No, porque he escuchado tantas cosas. No, que se amplió el tiempo de la guerra porque si no se hubiera descubierto, la guerra hubiese acabado mucho antes. Exactamente. Hubiese terminado antes y ganan los alemanes. Es que hay, dependiendo del experto, te cuenta una cosa u otra. El caso es, que a lo que voy, que su descubrimiento, no, su investigación surtió efecto de alguna manera. Es decir, evidentemente tuvo pena, ¿no? El caso es que le debemos mucho. Sin embargo, tuvo un final desgraciado, para que no lo conozca. Él, un día, se despierta o llega a su casa, tampoco recuerdo cómo fue que lo descubrió, pero descubrió que le habían robado en casa. ¿Vale? Le habían robado en casa. Y entonces rápidamente fue a la policía.
y se puso allí delante de la gente, me imagino la situación, sentado, y dice que me han robado. ¿Y que, cómo ha sido? Y dice, pues yo sospecho de un amigo de mi novio. Y dice, ¿de su novio? Sí, de un amigo de mi novio, como de su novio. ¿Tiene usted novio? Sí, arrestado. Claro, estamos hablando de los años 50, en lo que Inglaterra, en la Bretaña, todavía estaba penado por la ley de ser homosexual. Muy fuerte. Y estuvo hasta los 70, creo. Una cosa que no hace tanto tiempo, ¿eh? Claro, un chaval de mi alumno que tiene 14, 15 años y te dice, eso es un gráfico. No, los 50 no están tan lejos, ¿verdad? El caso es que a él le dieron dos opciones, típico, cárcel o castración química, ¿no? Como se llama, en plan, como se dice, de manera coloquial, ¿no? Castración química. Él eligió castración química, no quería la cárcel, con los problemas psicológicos y físicos que ello conlleva. Estuvo marcado, señalado. Por lo visto no pudo aguantar esa tensión y acabó mordiendo una manzana que estaba impregnada en cianuro. El caso no está del todo claro. No está del todo claro porque la familia nunca jamás ha reconocido que haya sido un suicidio. Claro, estamos hablando otra vez de Inglaterra, años 50, en los que el suicidio era un tema tabú. Lo es hoy, imaginarse hace 70 años casi, ¿no? Pues nunca lo reconocieron. Lo que sí es interesante, me he movido, perdón. Lo que sí es interesante es que hay teorías, ¿no? Por ahí que dicen que la manzana de Apple está basada, está hecha, digamos, o creada en honor a Aranturi. Claro, había un logo anterior que era la manzana de Newton cayendo y eso no tenía un bocado. Después quitaron eso y pusieron esto con el bocado. Claro, la empresa nunca ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque habla de miento, hable más, que es mejor. Si tú dices que sí, se acaba ya la historia, ¿no? Pues entonces mejor no contestamos y que hablen de mí. Por eso se cuenta, la verdad que fue un final triste y muy injusto. Bueno, pues ya empiezan casos que no son tan conocidos. Este señor de aquí era arañólogo, ¿no? Para que no sepan lo que es un arañólogo. Investigaba arañas. Y resulta que no estaba contento con su vida y decidió suicidarse. ¿Con qué? Con veneno de araña. Que se está grabando, con 2 comunes. ¿Por qué? Porque es súper doloroso. Es decir, que una araña te pique, por lo dicho, que no lo voy a pegar ningún lado nunca, pero por lo que se cuenta, ¿no? Es muy doloroso. Claro, y él tiró lo que tenía en casa. Yo siempre digo lo mismo, cada uno tiene lo que tiene en casa. Por ejemplo, Boltzmann, que era físico, Boltzmann como físico que fue, se suicidó ahorcándose. Utilizó la ley de la gravedad, ¿verdad? Este hombre, arañólogo, utilizó una araña. El método de los químicos, ¿cuál suele ser? El cianuro. Veréis en el libro que hay bastante con cianuro. Y siempre me pregunto, ¿un matemático cómo lo hace? A sobredosis de café, ¿no? Un geólogo tirándose en un volcán, ¿no? Yo qué sé, cada uno tira lo que puede. Bueno, pues el tío fue un Spiderman fallido, ni mucho menos. Esta mujer que está aquí murió también por un accidente con un animal, pero no fue un suicidio, sino fue un accidente. Resulta que Grace Miller era bibliotecaria. Claro, ya que hemos hablado hoy de género, vivió en una época en la que las mujeres ni mucho menos estaban integradas, mucho menos en Estados Unidos, pero que ni mucho menos. Como bibliotecaria, ella, su hobby era la herpetología y tenía un montón de lagartijos y de serpientes y demás en su casa, pero que llegaba a coleccionar cientos y de jaulas y todo. Y mandaba cada 2 por 3 cartas a un zoológico diciendo, oye, que tengo un montón de, como estamos en Sevilla, de bichas, tengo un montón de bichas, ¿no? Se puso, por ahí fuera no conocen la palabra, de bichas. Pues en la biblioteca, en el zoológico le decían, ¿tú cómo vas a venirte a trabajar si eres mujer? Más o menos decían eso. Claro, insistió tanto durante tantos años que en el zoológico acabaron entregándose lo que tenía y dijeron, esto nos interesa, que tiene un huevo de jaula y un montón de serpientes, vamos a contratarla, pero perdonándole la vida. La contrataron como conservadora de serpientes del zoológico. Bueno, pues resulta que era súper presumida, ¿vale? Muy presumida, y lo que introdujo ella en la herpetología fue el trato con la serpiente. Normalmente el trato con la serpiente no es que sea violento, ni mucho menos, no es violento, pero sí es un poco distante. Es decir, si tú vas a... Vamos, los míos están distantes que no le he tocado una en mi vida, creo. El caso es que es distante, tú la coges por el palito, lo que sea, por la boca, pero ella se dejaba tocar por la serpiente. Es decir, ella se quedaba quieta y la serpiente la investigaba a ella. Eso antes lo hacía poca gente. Ahí tenemos una cobra. Las cobras, cuando nacen en cautividad, no muestran nunca el capuchón. ¿El capuchón que tiene un boli? No. El capuchón es lo del cuello, acá es así. No lo muestran. Eso es una actitud violenta, más que violencia, te infundo respeto, cuidado conmigo,
pero en cautividad no lo muestra. Un día, un amigo fotógrafo le trajo esa cobra que tenéis ahí, que tenía como una especie de G, ¿veis la G? Y ella era Grace. Y le dijo el fotógrafo, tía, qué guay, como tú, tu inicial, y ella, ¡oh, qué chulo, qué guay, qué bien, qué bien, qué bien! Me quito mis gafas culo botella. Era muy miope, era tremendamente miope, ¿vale? Pero en la foto nunca sale con gafas, porque era presumida, como he dicho, todo el mundo tiene derecho, ¿vale? Bueno, pues empezó a tocar a la serpiente, tal y cual, no veía bien, tuvo un descuido y le pegó un bocado. No pasa nada, vamos a coger el antídoto. ¿Y qué pasa con el antídoto? Se cayó. Eso lo llamo yo cadena de infortunios, ¿vale? Es una cadena de infortunios. En los primeros hospitales donde había tratamiento estaba 1 hora y media, no llegó. Murió. Murió por sus círculos. Nadie. Pues mirad, ¿esto qué es? Miro para atrás. Vaya a decir un déjà vu. Este hombre de aquí, bueno, yo con Alberto y con cara adelante, yo no soy capaz de hablar de este hombre. Yo te voy a decir lo que hizo, yo nada más que decir cómo murió, ¿vale? Y vosotros habláis de... Ahora no sé ni pronunciarlo, porque yo lo voy a leer, ¿vale? Ya me vais a escuchar todo, ¡oh, por Dios! Ahí pone Kurt Gödel. ¿Vale? Gödel, algo así, ¿no? ¿Cómo es? Gödel. Tiene 2 puntitos altos. Bueno, el caso es que fue un gran matemático. Si queréis vosotros después en el debate contar algo porque os interese, me encantaría escucharlo, ¿eh? Y lo digo tan en serio, ¿no? El caso es que para Einstein era una de las mentes más privilegiadas que había. Este lo veía como, vamos, como un auténtico genio. Pero el hombre, no voy a hablar de su aspecto porque tampoco es cuestión, pero no es broma, se sobreentiende, se ve que no es un aspecto habitual, vamos a decirlo así, ¿vale? Él tenía problemas mentales, los tenía, porque muchas veces no se alude a ellos y se alude a cómo murió y nos reímos de él, porque tenía problemas mentales. Él estaba obsesionado con que lo iban a envenenar, y lo iban a envenenar y lo iban a envenenar. Bueno, pues decía que, bueno, yo como lo que me prepare mi esposa Adele. Si Adele no me lo prepara, no me lo como, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, era lógico, pero tenía poca lógica para eso. ¿Por qué tiene poca lógica? Porque antes lo probaba la mujer. Si está envenenada se puede tu mujer, chiquillo, ya después no lo comes, ¿no? Poca lógica, ¿no? Pues la mujer se puso enferma, le llevaron al hospital y dejó de comer literalmente. Allí iba todo Dios a que comiese, sus amigos, la familia, y dice que no. Murió de hambre. Ese es el método químico. Es el método químico porque no es el único que murió de hambre, murió más algún que otro químico, no matemático, más bien entendido, ¿no? De los matemáticos, perdón. Vale, entonces, al final, si queréis, podéis contar algo de lo que hizo porque era un tío importante. Otra vez, le doy para adelante, Es que hay otro matemático que tampoco también tuvo un estómago regular. Este también lo conoceréis. Évariste Galois, que resulta que también os invito a vosotros si queréis contar algo después de su resultado. Resulta que él no tuvo mejor cosa que hacer que liarse un rollito con con la mujer de uno de los maestros de esgrima de la corte francesa. No pudo elegir el panadero, no pudo elegir al que hacía cestita, no, yo digo al que mueve mejor las espadas y las pistolas. Bueno, pues entonces, claro, el hombre se enteró y no le hizo mucha gracia. No le gustaba compartir y bueno, podía haber tenido suerte, ¿no? No le gustó y lo retó al vuelo. Estamos hablando de una época en que el vuelo ya todavía estaba ahí ya a punto de desaparecer. Y hombre, el honor, ¿cómo voy a decir que no? Y dijo, vale, pues sí, venga, sí, me reto a vuelo. El tío tenía, 21 años, ¿no? 21 años, sí. 21 años. 20, no llegó a 21, ¿verdad? No llegó a 21, porque no llegó a su fecha de nacimiento. 20 años. Y nada, esa noche se dedicó a escribir unos pocos de cartas a amigos, y de eso hoy en día tenemos toda la teoría de álgebra, que me gustaría que ustedes queréis comentar algo, que ha pasado historia. Hoy en día es uno de los grandes matemáticos y murió por un lío de falta. Es una cosa súper curiosa. Me recuerda mucho a este vídeo. Ese no es Évariste Galois, ¿eh? Ese es el maestro de esgrima. Por cierto, el vuelo fue a armas de fuego, ¿eh? No fue con armas blancas. Évariste Galois es el que sale ahora. Hay que darle otra vez, ¿no? Ya. Ahí, ese calva. Calva. Dale a mi mujer, eso que te da. Claro, entonces a mí me gusta decir esto, pero si no sabes torear, ¿para qué te metes mano ahí? ¿No? El pobrecito se metió en camisa 11 varas. Pues murió así. Es un caso que no es conocido para el gran público, pero vamos, el que estudia con una carrera científica y le gusta estos casos rápidamente se encuentra con él. Este lo pongo en grande porque es mi preferido. Este me encanta.
Este me parece maravilloso. O sea, sin ánimo de alegarme por la muerte de él, porque quiero ser políticamente correcto en todo lo que pueda. El entomólogo que murió leyendo un WhatsApp del siglo XIX. Existían los WhatsApp en el siglo XIX. ¿Vale? Pero antes otro vídeo, porque lo pongo sobre todo cuando voy al instituto. Me encanta ponerlo para defender mis alumnos. ¿Vale? ¿Claro? Yo no le da. Le doy. No. Lo intentamos una vez más y si no, pasamos. Sí, va. De nuevo, dos elementos en común, ¿no? Todos están con un móvil y todos son adultos. La niña y el niño. Estas niñas de adolescentes están tontos perdidos con los móviles, los adultos, ¿no? Pues eso le pasó a Benjamin Walsh. A Benjamin Walsh le pasó algo parecido. Resulta que estamos hablando del siglo XIX, 1869. Él era entomólogo, bichólogo, al que no sepa lo que es entomólogos. Estudiaba bichitos, ¿vale? Que estamos otra vez, digo, en Sevilla, ¿no? Estudiaba bichitos y le llegó un día una carta con un espécimen, y yo no sé qué bicho era, yo no soy experto en esto. Abrió la carta, venía el bichito ahí, y bueno, en la carta se explicaba las características de esto, la que mandaba amigo tal, y él abrió la carta y empezó a andar tranquilamente a leer la carta sin parar, como el que está leyendo un WhatsApp, ¿verdad o no? Y un amigo se juntó a él y empezó a hablarle, lo típico, como cuando tú estás con el WhatsApp leyendo, te estás viendo solo y el otro hablando, y el otro te viene muy esto no lo escucha. Igual, la situación, la misma, en el siglo XIX. Y el amigo, como esto está escrito en el obituario, te pones a buscarlo y está escrito por el propio amigo. Y el amigo se alejó y lo vio como seguía para adelante, decía, como pasa de amigo, que vaya para adelante. Y se fue acercando lentamente hacia las vías del tren. Hacia las vías del tren. Y cada vez iba más hacia las vías del tren. Y el amigo que lo veía, y veía un tren. Y está pensando, lo atropelló el tren y lo mató. Pues no, no hizo eso. El tren le dio en un pie, simplemente. Y le dejó el pie colgando, ¿vale? ¿Qué pasó? Como el pie estaba colgando, estaba en el siglo XIX, eso de la microcirugía todavía como que quedaba un par de siglos, ¿no? Entonces, y de hecho un par de siglos. No, un siglo, perdón, para decirlo no, un siglo, para decirlo sería el futuro, un siglo. El año 70 fue más o menos cuando la microcirugía empezó a tener éxito, ¿no? El caso es que le dijeron, te tenemos que cortar el pie, no tenemos nada allá, perdió el pie. Le amputaron el pie y el tío se lo tomó a WhatsApp. Nunca me lo dice WhatsApp, ¿no? Se lo tomó a cachondeo y decía, bueno, ¿qué pasará? Si me ponen un pie de corcho y abro una botella de vino, quito un trocito y lo pongo ahí, la botella de vino. El tío se lo tomó a cachondeo, ¿no? Pues duró una semana. ¿Por qué? Siglo XIX, septicemia. Murió de una infección generalizada por todo su cuerpo. Una cosa que hoy en día es raro que te mate, puede matar hoy en día todavía, ¿eh? La septicemia existe porque ya sabemos que se está creando bastante resistencia biológica a los antibióticos por culpa de los antibióticos. Pues murió así. Yo siempre digo, murió porque metió la pata, ¿verdad? Pues eso lo había entendido. Bueno, pues, ¿este hombre qué hizo por la ciencia? Pues, antes hemos hablado del control, ¿no? De las aves, ¿no? Las pequeñas aves en los aeropuertos. Pues él fue uno de los pioneros, volvemos otra vez a los sísmicos, ¿no? Del control biológico de plagas. ¿En qué consiste eso? En vez de utilizar sustancias químicas, algún tipo de sustancia sintética o lo que sea, utiliza una especie para que se cargue a otra. Pero utiliza una especie que después no sea también a su vez una plaga. Por eso está que las mariquitas tan bonitas, que parece que se van a la feria, que te gustan los lugares, mucho. ¡Ay, qué bonita! Pues no se comen bien los pulgones ni nada. Resulta que las mariquitas se comen los pulgones que da mucho. Se utilizan las mariquitas para eso. Él no habló de las mariquitas, pero sí habló de otras especies que podían controlar a otras plagas distintas. Entonces, murió por la ciencia. Murió, evidentemente, por su círculo, como ha dicho tú, que decía, no, esta mujer. Bueno, este hombre de aquí, hemos hablado de la microcirugía. Por eso está hablando de la microcirugía. Este hombre en los años 70 formó parte del primer reimplante completo de mano. Eso es muy complejo. Reimplante, no implante. No es lo mismo. Reimplante es que cogen tu propia mano y te la ponen. Como le hicieron al marido de los Nagovis, ¿no? Pero no con la mano. Con un dedo solamente. Bueno, entonces, el caso es que este señor, microbiólogo iba a decir, microcirujano,
ya con 70 años, 70 y pico años, bueno, un día se queda encerrado en el pasillo, en el pasillo de su casa, y dice, hoy no puedo entrar, ¿qué hago? No, llamo al vecino y salto por la ventana, ¿vale? Salto por la ventana, y se resbaló. Que no dice un detalle, vivía en un 7º piso. Entonces, claro, ya no pudo, la caída no la aguantó. Claro, una persona tan mayor hace estas cosas, yo tampoco lo haría con la edad que tengo, murió evidentemente de esa manera. No murió por la ciencia, pero bueno, lo cuento en el libro, un caso curioso de un científico, ¿no? Bueno, y ya vamos a poner un vídeo, otra vez por digo, para lo que he puesto muy serio, porque claro, todo el mundo piensa en su padre. Mi padre tiene 70 y pico años, puede sacar un montón de veces, ¿no? O pensar en vuestro abuelo, o un vídeo para reírme un poco. Voy a poner una cosa. ¿Sí va? No. Vamos a un momento. Voy a poner una cosa. Yo a ver si carga. Si no, no pasa nada, ¿eh? No tiene contenido, es para reírme justo. No, parece que no va. Vale, pues no pasa nada. Simplemente son gente disfrazada de Spiderman y se pegan ciertas piñas y lo pongo por un experimento social que estoy haciendo, no es broma, porque me pongo a mirar al público y os partís de risa con las desgracias ajenas, se pegan unas piñas que tienen que doler. O sea, unas cosas tremendas que se escuchan, ¡oh! Todo el mundo partido de risa. Y se ríen una y otra vez y me estoy dando cuenta que al final es porque en el fondo pensamos, se ha caído él, pero yo no. O sea, más o menos eso, nos reímos de las piñas de los demás. Después está otra piña, que esta es elegante, que si no sale no pasa nada. Lo que pasa es que hay un vídeo que quiero que se vea. Si no se ve, más adelante. Si no se ve, yo tengo el lápiz y lo vamos a ver. Favorita, pega mais um peixe, aqui no ar tinha umas. Aí, tira ele aí pra fora. Rápido antes que você perde ele. Aí é bruta mesmo, pega mesmo. Pega ele, José, pega ele! Bueno, es una peña elegante, a lo mejor parece que lo hace queriendo con lentitud. ¿Por qué os pongo esto? Porque me recuerda mucho bueno, el tema de Ámsterdam, que resulta que en Ámsterdam mueren, yo no me acuerdo del número, se me olvidan los números, no sé si son 40 o 60 personas al año ahogadas en los canales de Ámsterdam. El que haya estado en Ámsterdam dice, pero si yo cómo te va a ahogar ahí, eso tampoco tiene tanta profundidad. Pensá, Ámsterdam, coffee shop, coffee shop. Sí, lo he dicho bien, coffee shop, lo he dicho bien. Pensá un poquito, que está un poco mamá de todos tipos. Entonces, la mayoría son extranjeros que van un poquito regular. Claro, así murió realmente, no por el coffee shop, este hombre en el siglo XVIII, 1735, que era ictiólogo. Volvemos con los nombres raros, para que no lo sepan. Pecesólogo, estudiaba peces, ¿vale? Estudiaba peces y cuenta las crónicas, claro, estamos en 1735, hay poca información, que murió ahogado en los canales de Ámsterdam. Me extrañaría a mí, a cualquier persona con dos dedos de frente, que se cayese esa base. Vamos, no se puede ser tan torpe. Posiblemente le daría un infarto cerebral, un infarto miocardio, se marearía, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa, pero no que... O al caer se daría un golpe en la cabeza, tuviese algún tipo de traumatismo craneoencefálico, etc. El caso es que murió allí, ¿vale? Peter Areteri, lo tenéis también por ahí. Y este último caso, que me encanta, que este es el vídeo que quiero que se vea, no lo voy a contar yo del todo. Este hombre no era científico. Este hombre era sastre, ¿vale? Resulta que él estaba obsesionado con hacer paracaídas. Paracaídas a muñequitos. Como los paracaídas que teníamos, los que tenían mi edad o más, de los Air Gun Boy, que eso no valía nada. Tú tirabas un Air Gun Boy y eso no funcionaba, el Air Gun Boy se caía. Años después me enteré que no era yo el torpe, lo cual me subió mucho la autoestima, pensaba que yo no era torpe, que eso estaba mal, eso no funcionaba. Pues a él le pasaba lo mismo. Resulta que ponía esos paracaídas de los muñequitos, tiraba el muñequito y el muñequito se pegaba a la torta. Y digo, espérate, ¿cuál es el problema? Es que el muñequito tendría que mover la mano. Y claro, en 1912, a ver, había autómatas ya, pero no había robots ni mucho menos. Entonces él no consiguió hacer ningún muñequito que moviese la mano. Y digo, espérate, escala humana. Si yo lo hiciese a escala humana y alguien mueve las manos, pues seguro que eso funciona. Y empezó a preguntar a sus amigos. Se quedó sin amigos. Porque venga, nadie quería utilizar un paracaídas que no había probado nunca nadie. ¿Y qué dijo él? Pues lo pruebo yo. Ahí lo tengo. Lo pruebo yo y se hizo ese traje. A ver si se ve el vídeo porque no lo cuento yo. O lo cuenta el vídeo. Ahí tenemos suerte. Está cargando. Si no, voy a poner el lápiz, ¿vale? Lo voy a ir buscando por si las moscas. Porque merece la pena, ¿eh? Va a tardar. Toma. No, eso no es, ¿no?
A ver, no, ese no, me ha reventado el chiste, no pasa nada. No consigo ir para atrás. Mira, mete el lápiz. Esto es la norma número 1 que no se debe hacer en las presentaciones del siglo XXI. Salirte de tu presentación y irte a archivo y buscar un archivo que es muy útil. Pero bueno, estamos entre amigos, ¿no? Un hombre quiso reanudar en París el viejo mito. Una fría madrugada de invierno subió al primer piso de la Torre Eiffel, vestido con un traje de su invención que le sostendría en el aire. Se preparó para el salto. Aún vaciló unos instantes. Al fin saltó. Su cuerpo hizo, al caer al pie de la torre, un hoyo de 14 centímetros. Bueno. Imágenes reales. He dicho que morbo no hay, no se ve sangre, son imágenes reales. Y me he ido para atrás la diapositiva queriendo. Porque estáis viendo todo el tiempo el boliví, tengo un boliví en la mano, y estáis diciendo, inventó el boliví. Que no, habéis fallado. Es que este es el tamaño, la profundidad del agujero que hizo. 14 centímetros. Una bestialidad. Somos malas personas. Cuando dice eso lo tengo estudiado. Su cuerpo al caer hizo un agujero de 14 centímetros. Somos malos, ¿eh? Yo primero, para que vea. Es que habla esto sí. Y después de eso, evidentemente, en la Torre Eiffel me prohibieron el tema del espectáculo, etc. ¿Vale? Durante mucho tiempo. Bueno, pues ya vamos terminando. El siguiente vídeo vamos a intentar que cargue. Mientras carga, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es? A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro, La década roja, en el local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo sí iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado así. Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya, y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprende, gratuitamente. Si vengo es porque te va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso era lo que... Bueno, pues ¿por qué os pongo esto? Os pongo esto porque esto es lo que yo he hecho. Es decir, él está criticando lo que yo he hecho. Y ahora me voy a rebatir a mí mismo. Es decir, he puesto vídeos absurdos que algunos ya habéis visto, jajaja, jejeje, jijiji, y claro, al principio ha sido un poquito spoiler. ¿Por qué? Sin darte cuenta, no pasa nada, yo quiero que hagáis eso. ¿Por qué? Porque el libro no se centra en las muertes morbosas de sangre por los suelos, intestinos, gente atropellada, intoxicaciones, baba por la boca. No, ni mucho menos. El libro, que tú te lo has leído y lo conoces, el libro a mí me gusta enmarcarlo dentro de lo que se llama la tercera cultura, y ha hecho que se habla tanto en los últimos años de que vamos a dejar ya atrás, vamos a acabar con esa división entre ciencias y letras, que es absurda. Y en el libro yo he tenido la suerte, como bien ha dicho Clara, de que la editorial me ha dejado pegarme el pegote. Tal como lo estoy diciendo, voy a llamarlo así. Y yo en cada capítulo hablo de algún tema que sea cultural. En algunos, si hacéis así, mira aquí, a la primera. Aquí veo, por ejemplo, una pintura. Hablo de pinturas, sinfonías, óperas, poesía, literatura, un poquito de todo. Cine también hay bastante. Aparece Mickey Rooney, aparece por ahí una foto de Mickey Rooney. No os digo por qué, pero es muy gracioso. ¿Vale? Entonces, todas las historias que cuento son cíclicas. Ya he comentado el tema 2 veces, el tema de la ciclicidad, porque
me parece un gancho. Empiezo hablando, por ejemplo, de una semilla, que yo llamo así, y hablo de un poema. Y uno dice, ¿por qué me estás hablando de este poema? Y pego el salto y empiezo a hablar del científico. Y dice, ¿qué viene este poema? Al final te enteras por qué hablo de ese poema. Y vuelvo al inicio, y en un sitio. Entonces, de camino, uno aprende algo de ciencia, pero también disfruta con la lectura de algo cultural, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí, estoy ojeando. Aquí, por ejemplo, hay un trozo de la canción de Violeta Parra de Gracias a la vida, ¿vale? Violeta Parra se suicidó, pues lo pongo ahí y cuento por qué. Me sirve de introducción para el tema de los suicidios. Y luego vuelvo a ella. Entonces, lo que critica precisamente ahí Paco Umbral, que yo creo que prácticamente todos habréis visto el vídeo, a no ser que no seáis españoles, y lo digo en serio, me pasó, o que seáis jóvenes, yo veo poco jóvenes aquí, no quiero insultar a nadie, pero sí es verdad que me pasó en Barcelona hace poco, que había, creo que era una chilena, y se partía ahora sin entender esto qué. Y digo, no, una cosa de los 90, de mi época, que lo conoce todo Dios. Entonces, me parece importante mezclar, ¿no? Como digo, mezclar ciencia y cultura y letras, ¿no? De alguna manera. Y ya que estamos, voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? Digo yo, ¿no? Como bien ha dicho antes Clara, yo he escrito ahí 3 biografías. Y hay una cosa importante, ya que estamos, para los que no conozcan el mundo editorial, os cuento un poco. Cuando a ti te dicen que escribas un libro para una colección, que es algo así como enciclopédica, tu estilo desaparece. Tu estilo desaparece. Y ahí mi estilo no está. A ti te dan un libro de estilo y te tienes que ceñir al libro de estilo. Te dicen qué tiempo verbal tienes que utilizar, te dicen qué tono como autor. Tú desapareces por completo. Tú no puedes decir opino que, no, desapareces por completo. Pero os digo la verdad, aprendes mucho escribiendo esto. Muchísimo. A mí me ha dado esto bastante bagaje cultural y a partir de aquí he sacado bastantes cosillas. Os voy a hablar un poquito de cada, pero rapidito, como digo, porque me gustaría entrar en un debate si queréis comentarlo. El libro de Arquímedes quizás sea, como he dicho antes, mi niña bonita, porque es que me encanta el libro. Disfruté mucho escribiéndolo, tuve que dedicar muchas horas, te tienes que leer los 30 libros de Arquímedes, con lo que supone eso, con dibujos por todos lados, no hay lenguaje hebraico, puesta. Y de verdad lo digo, ¿quién lo puede leer? Estamos en la sesión, ¿quién puede leer este libro? Que no lo había dicho. ¿Quién puede leer este libro? Hombre, yo voy a ser muy sincero. Si tú eres, por ejemplo, abogado y llevas 40 años sin leer nada de matemáticas, cuando lleves 10 minutos vas a cerrar el libro. No porque tú seas tonto, listo o lo que sea, sino porque como no estás acostumbrado ya a leer fórmulas, te vas a aburrir. Con lo cual prefiero no recomendarte. Hay otros que sí te voy a recomendar, ¿vale? Ahora, que tú estés relacionado con el mundo de la ciencia, aunque ya no seas profesor o estudiante, pues es un libro que te va a encantar si te gustan las matemáticas. Porque cuenta cómo descubrió Arquímedes ciertas cosas, ¿vale? Y descubrió más cosas de las que ustedes creen, ¿eh? Es tremendo. Para mí está muy poco valorado en el currículum, muy poco valorado. De hecho, en el currículum de matemáticas en secundaria no aparece. No aparece en matemáticas de secundaria. Aparece en física y por el principio de Arquímedes, que es lo menos que hizo. El principio de Arquímedes es lo menos que hizo. Hizo otras cosas más importantes. El siguiente, Ampère. Esto lo puede leer cualquiera. Cualquiera que le guste la prensa del corazón, por ejemplo, porque habla de su vida. Claro, en la época de Arquímedes no tenemos casi nada de su vida, casi nada. Todo está centrado en la biografía científica. En el caso de Ampère, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de Ampère tenemos bastante de su vida y tuvo una vida ajetreada, entre comillas, no que fuera un infierno su vida, pero sí tuvo ciertos diablos en su cabeza. Con lo cual es bonita su vida, me gustó bastante. Cuenta algo, evidentemente, de lo que hizo. La ley de Ampère, por ejemplo, no es de Ampère, lo cuento ahí, no es de Ampère, y lo llamamos ley de Ampère. Y es para todos los públicos, si te gusta la mística de la ciencia. Boyle es uno de mis libros que ha pasado sin pena de gloria. Porque, como es poco atractivo, la gente no se acerca a él. Y sin embargo, de los 3 que acabo de decir, es el que tiene la obra más inmensa que hay. Igual que de Ampère y de Arquímedes. Tú vas aquí en el libro y te lees toda su obra. De Ampère me leí 400, 500 cartas, yo no me acuerdo cuánto era. De Arquímedes te estudia sus 30 libros. De Boyle es imposible. En una vida no tienes tiempo. Boyle no dejó escrito nada de matemáticas. Nada. La ley de Boyle, que tanto hablaba de la ley de Boyle, Ampère. Boyle, Mariot, ¿verdad? Mariot fue el que puso algo de fórmula. Él no puso ninguna fórmula. Era un tío con un montón de pasta, hijo de un conde, el conde de Cork. Él tomó el título de honorable. ¿Y qué hizo? Pues fue mecenas. Empezó a darle dinero a gente para que investigara por él. Por ejemplo, Robert Hooke,
que era el enemigo acérrimo de Newton, ¿verdad? Entonces, ahí se cuentan todas esas historias y de verdad que es un libro que al que le guste la filosofía de la ciencia, la epistemología, la historia de la ciencia, le puede gustar este libro, porque habla la diferencia entre ciencias baconianas, ciencias experimentales, habla bastantes cosillas. Por supuesto, tengo que recomendar el libro del año, que tiene ya 10 años, ¿no? Pero como estamos en el 50 aniversario de llegar al hombre a la luna, este libro lo escribí hace 10 años, es un libro de divulgación, fue mi ópera prima, se puede llamar así, ¿no? De divulgación científica. Sí tiene mi estilo, pero no es el estilo de ahora, es el estilo de hace 10 años, ha cambiado mucho. Tiene bastante mala leche, porque me meto bastante con los conspiranoicos, para que nos vamos a engañar. Cortito, se lee rápido, y es que no lo digo yo, es que os lo dice un ministro. A ver cómo lo explico. Es que el propio Pedro Duque lo recomienda, entonces, si queréis alguno ya sabéis dónde estoy. El libro es para todos, para absolutamente todos los públicos. Lo leen mucho en institutos, me llaman de muchos institutos para que haya una conferencia sobre esto. Ya hay profesores que han creado actividades, que hacen en los institutos, muy curioso. La verdad es que mucha alegría me ha dado este libro. Y por último, por el que hemos venido a hablar. Tengo aquí algunos libros, por si alguno queréis, ahora mismo. Me gustaría que entrase en un debate. Más que preguntarme, me gustaría escucharos, porque veo mucha gente que sabe muchas cosas. Y sería genial que me contaseis algo que yo pueda robaros para las siguientes conferencias. Porque yo os hago el robo, para que nos vamos a engañar, ¿no? Todos lo hacemos, ¿no? ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias por la charla. Y nada, ¿qué quiere decir o comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Hay todos ahí medio muertos. Yo tengo una pregunta. Tú primero. No, sí, es que me ha surgido. ¿Hay constancia de que eso era Arquímedes? Sí. Hay... Eso se está mal, perdón. Mi toc se ha puesto por encima. ¿Cuántos libros ahora se me ha perdido la pregunta. Hay constancia de que Arquímedes hiciera los instrumentos de los que no habló. O sea, constancia escrita no hay, son gente que parte, hacen ¿no? referencia a él. Y muchas veces suelen ser de más de 50 o 100 años después de que él muriese. Yo creo que es un poco como Hipatia, ¿no? Que se la ha comido un poco la leyenda. Efectivamente. ¿Tú querías hacer una pregunta? No, más que una pregunta, comentar un poco de Gödel. Es que Gödel tiene para varias colecciones de libros. Para que no sepa pronunciarlo como yo, Gödel es el que se escribía como los puntos del Gödel. Bueno, Einstein decía que merecía la pena ir a trabajar por encontrarse todos los días con él, o sea, que es un personaje. Y de hecho la principal aportación matemática está muy relacionada con la principal aportación matemática de Turing. Sí. Porque, bueno, no vamos a entrar en eso, pero demostró que no se podía demostrar todo dentro de un sistema axiomático, básicamente, de la aritmética y tal. Pero una anécdota que sé que esa anécdota te va a encantar. Después de muchos años, él era húngaro de nacimiento, quiso pedir la nacionalidad americana y entonces Einstein, von Neumann y demás lo adhesionaron, estuvieron intentando darle lecciones de qué podía hacer y qué no podía hacer porque lo conocían y lo temían. El hombre mal, y entonces cogió y fue al juez al que le iba a examinar de conocimientos norteamericanos. Entonces le dijo: ¿conoce usted la Constitución americana? Y dice: sí. De hecho, he encontrado un fallo en ella que permite, a través de la democracia, convertirse esto en una dictadura fascista. Déjeme que se lo explique. Sí. Entonces, le quiso explicar cómo el fallo que había lógico en la Constitución americana, que se podía convertir en una dictadura fascista a través de ese hueco. Entonces, ya enseguida lo pararon y no sé cuánto. No. Qué bueno, Sí, era todo un personaje, antiposo. ¿Alguna pregunta o comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? ¿No? Pues nada, le damos un fuerte aplauso a Eugenio y aquí sus libros. Y nos vemos la semana que viene, de forma especial, porque viene Enrique Fernández Bosch, Centros Cuánticos, hablando de fotos de agujeros negros del espacio. ¿Vale?